¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Carracedo. Estoy aquí por un poco de rebote. Soy el creador y administrador de un grupo de fotos antiguas en Facebook que se llama Fotos Antiguas de Tenerife, que tiene tiene más de 106.000 miembros. Lo creamos hace 10 años. Y lo importante no es decir los miembros, sino la calidad de las fotos y el conjunto de gente que se ha creado ahí, ¿no? Se ha reunido una cantidad de investigadores históricos muy importante que no solo aportan fotos, tenemos grandes coleccionistas. De hecho está, por ejemplo, Manuel Boll, que es un toscalero que vive ahora mismo en Londres, que es el mayor coleccionista de fotos antiguas de las islas que hay ahora mismo. O sea, tienen miles de postales, miles de fotos, miles de libros, y él pues gratuitamente los está proporcionando en red para que todos los podamos ver, y muchas veces no sabe ni de dónde son ni cuál es su origen, y gracias a los miembros del grupo pues algunas veces han llegado a localizar incluso ya no solo dónde es el lugar, sino fechar algunas fotos con precisión de día. O sea, tenemos expertos ahora mismo en el grupo como Agustín Miranda, que es uno de los administradores, que por el mobiliario urbano de la ciudad, por el tipo de farolas y por algún edificio que existe o deja de existir, es capaz de fechar las fotos en cuestión de bienios. O sea, esto está entre 1934 y 1937, porque quitaron estos maceteros, pusieron aquellos o cambiaron los bancos, o incluso por los barcos que están apostados en el muelle de Santa Cruz o de paso, es capaz de definir que ha pasado en 3 días, porque ese barco solo pasó una vez por Tenerife y fue de tal día a tal día, ¿no? Entonces eso es lo verdaderamente maravilloso de ese grupo, y no solamente ya los expertos a nivel académico, digamos, sino las vivencias de la gente. Hay gente que casi escribe fonéticamente, porque por desgracia no pudieron estudiar ni supieron escribir, pero sin embargo las vivencias que cuentan son tan ricas o más que las que cuentan esos historiadores, ¿no? Porque son vivencias en primera persona. Cuando empecé a planear esta charla, no quería hacerla tampoco muy pesada, muy técnica, sino contar un poco qué es lo que hacemos. En principio, pues, digo, bueno, pues tenemos un álbum de fotos de Tacoronte, pues vamos a poner fotos de Tacoronte. Pero ¿y en qué contexto? ¿Qué contamos con esto, no? Si se fijan en las fotos, hay algunas zonas que han cambiado muchísimo. La foto que hay en la parte superior izquierda, que se ve la curva antes de llegar al Hotel Camacho, a más o menos donde hoy estaría la gasolinera, un poco antes, donde estaría el registro de la propiedad, más o menos, ¿no? Se ve el Hotel Camacho al fondo, pero sin embargo la foto de abajo a la derecha, la de Santa Catalina, salvo la Araucaria, que está enorme ahora mismo, casi no ha cambiado esa zona. Esto, claro. De hecho, me llamó la atención y no conocía esa calle, y el otro día fui a sacar, porque mira que paseo por Santa Catalina, pero nunca había subido por esa calle. Y fui a sacar la foto, y salvo lo plantado en la huerta, y que creo que la casa de 4 aguas que hay ahí ha cambiado, sigue estando ahí. Incluso otras 2 que hay aquí, que en la foto ampliada, están también. O sea, el paisaje es casi el mismo, ¿eh? Digo, pero bueno, una colección de fotos de cromos tampoco nos cuenta mucho, ¿no? Son bonitas, pero no nos cuentan mucho. Cosas curiosas que teníamos en Tacoronte, que había en Tacoronte. El Museo Casilda. Cuando nuestros antepasados se vendían al mejor postor, en el Casilda no tanto, pero en el Puerto de la Cruz había un médico que vendía momias guanches, cráneos y huesos al que se los quisiera comprar, como quien está vendiendo baratijas o vendiendo perfumes, ¿no? Alguna de estas momias está en Argentina, en algún lado, se está intentando recuperar, pero un poco también demuestra la atención que llamaba a los extranjeros el aborigen, nuestros antepasados, ¿no? Los guanches, porque si no habría habido un museo. Y en Tacoronte. Tacoronte es lugar de paso a todos los lados. El Tacoronte es donde en su momento termina el tranvía, que trae muchísima gente, pero no solo eso, sino es donde se monta y se crea el Hotel Camacho, que era uno de los mejores hoteles ingleses. En aquella época se llamaba Hotel Estilo Inglés.
con servicios y con atención a los turistas. El turista viene al hotel, antes del tranvía viene en coche. Hay servicios de coches de horas y hay servicios se puede alquilar taxis, hay servicios para traerlos aquí, ¿no? Incluso pensé un poco centrarlo en la maravillosa serie de fotos que sacó Antonio Pasaporte para la compañía Loti, para hacer postales, sacadas en 1931. ¿Para hacer, perdón, que no? ¿Para hacer? Postales. Ah, Lo contrató una empresa que hacía postales y lo mandó a Canarias y sacó cerca de 1000 fotos de todas las islas. Hay algunas que son simplemente andurriales, terrenos baldíos que le llamaron la atención, pero hay algunas que son verdaderas maravillas, ¿no? Como un poco las que vemos aquí, que son todas de Tacoronte, con una calidad extrema, son cristales de muy buena calidad y están en la Fototeca Nacional. Pondremos esta presentación, me gustaría compartirla en la página del evento para que todos tengan acceso, porque todos los enlaces son enlaces a estas colecciones. No solo la idea no es solo darle una charla, sino darle herramientas para que si ustedes quieren investigar o jugar, simplemente jugar, puedan jugar. Estas fotos de Pasaporte son una verdadera maravilla. El Pasaporte llega en 1931, acabante de declarar la República. Se sabe por los barcos que hay en el muelle y porque se encuentran en el Puerto de la Cruz y en otras ciudades banderas de la República. Y por las formaciones, en el Puerto de la Cruz hay una caseta en la Casa de la Aduana que se montaba en Semana Santa para la cruz junto con la bandera de la República. Calculamos la Semana Santa cuando fue en ese año, y entonces sabemos más o menos en qué época es la República. Pero mirando fotos, me encontré con esta foto que compartió Jonay Hernández de su bisabuela, Ángela Eleuteria Figuera García. Nació en Tacoronte y se casó con Santiago José Lugo Toro, ¿no? Y esta foto es de 1908. Su marido parte a Cuba en 1911 y no vuelve. Y la deja con 4 hijos. Ella vivía en la zona de Guayonje. Y me llamó la atención. Curiosa foto, ¿no? Tiene una historia detrás. Y después recordé el crimen de Tacoronte. ¿Alguien sabe cuál fue el crimen de Tacoronte? Porque hay que ir varios. Este fue en 1907 y una señora que se llamaba Dora, que hacía de recadera y vivía en la Lóndiga. En la parte de abajo se guardaban los animales que iban al matadero y en la parte alta estaba vacío y ella vivía en la parte alta de la Lóndiga, sobre 4 tablas. Bueno, el artículo es muy descriptivo porque es casi un capítulo de CSI. Sobre unas tablas, una manta que llegaba, o sea, describe todo el escenario como si fuese Horacio, el de Miami, con las gafitas, pero sin gafitas. ¿Qué problema tenemos con el tema de la foto? La foto realmente en exteriores, las primeras fotos de Canarias en exteriores son de 1856, la saca Piachi Smith, que se trae a su mujer de luna de miel a los Saltos de Guajara a ver las estrellas. La mujer lo tenía que querer muchísimo, porque vamos, esas fotos son una maravilla y son las más antiguas. Por lo tanto, realmente el patrimonio o lo que nos puede reflejar históricamente la fotografía es muy de finales del siglo XIX, principios del XX. Aún así nos cuentan muchas cosas. Nos cuenta que la isla no había crecido excesivamente desde la conquista. Los mayorazgos y las grandes casonas siguen siendo más o menos las mismas. Tú ves un plano del Puerto de la Cruz de 1700 de Rivière y ves una foto del Puerto de la Cruz de 1951 aérea y las manzanas son casi las mismas, no hay casi crecimiento. Han cambiado casas porque se han derribado casas antiguas y casas nuevas, pero lo que es el tamaño de la ciudad es casi igual, es muy similar. A partir del boom del turismo es cuando realmente se desbarata todo nuestro tejido urbano y es cuando las ciudades se vuelven enormes. Y entonces, aun con esas fotos de finales del XIX nos podemos hacer una idea muy clara de cómo eran los caminos, de cómo eran las viviendas, de cómo era la vida en siglos anteriores, ¿no? Pues yo con esto me propuse hacer un juego con ustedes. O sea, estamos hablando de novela histórica, vamos a escribir una novela. Estábamos hablando de que Ángela Eleuteria pues vivía en la zona de Guayonje y su marido se quería ir a trabajar a Cuba. Pues el marido
Se fue a Santa Cruz a arreglar los papeles en el gobierno civil y ella subió a esperarlo a la parada del tranvía que había en el Hotel Camacho. El Hotel Camacho en aquella época dominaba toda la vega de Tacoronte, era un edificio majestuoso, de tipo inglés, clarísimo, y con unas vistas impresionantes. Y era el centro social para algunas clases sociales o para la gente que tenía un poco de dinero de Tacoronte. Cuando llega, pues hay una expedición de gente que igual iban para el Teide o igual iban para el cementerio porque llevan todos flores. Pero a ella no le preocupa. Ella entra, pasa por el comedor del hotel y se dirige al jardín a hacer tiempo hasta que vuelva al tranvía con su marido. Desde el jardín se asoma a la reja y ve toda la vega de Tacoronte. Desde donde ve la Plaza del Cristo, el convento de Santo Domingo e incluso la Alhóndiga. Y a ver, la Alhóndiga se acuerda de Dora, esa mujer que, bueno, ha tenido desgracia en la vida, lo ha pasado mal, pero que siempre está dispuesta a ayudar y a hacer un mandado. Llega al tranvía y viene con una noticia de que no viene ahora, sino que volverá mañana porque tiene que hacer gestiones y tiene que volverse para casa. Al bajar para la casa, pasa por la Plaza del Cristo y en los mentideros ve que la gente está revolucionada. Se acerca a la fuente del agua a refrescarse un poco y empiezo a oír a las mujeres que cuentan: ¿te enteraste lo de Dora? No me digas. La encontraron muerta, sentada en las escaleras de subida a la Alhóndiga sobre un charco de sangre. No puede ser. Apesadumbrada, va para su casa. Siempre le gustaba bajar por Santa Catalina, bajando por la vera del barranco de Guayonje, para después coger hacia la derecha e ir hacia su casa. Pues cambié totalmente todo. Tenía otra, pero me apeteció hacer este juego con ustedes, ¿no? O sea, las imágenes nos cuentan historias. Las imágenes no son solo imágenes. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero hay veces en que las imágenes son imágenes de momentos, de instantes, de cosas que han pasado. Si vemos en esta foto de Santa Catalina, hay 2 personas hablando, 3, en la subida, a mano derecha. Debajo hay como no sé si van a incursor en la pantalla, hay un túnel y hay una subida y aquí hay 3 personas hablando. ¿Qué se estarán contando? No sé si saben dónde estaba el Hotel Camacho. El Hotel Camacho se derribó a finales de 1968. Estaba pues justo en la carretera, en la flecha indica dónde estaba el hotel, y no sé si ven aquí un recuadro azul que indica la superficie donde estaba el Hotel Camacho. Está pues enfrente de la tienda de muebles que hay ahora mismo en la carretera general. Cogería lo que es la farmacia y el 24 horas que hay al lado, toda esa zona. Estaba en la misma carretera, o sea, era el paso principal de eso. Pues este es uno de los recursos que tenemos a la hora de investigar, a la hora de ver cómo era antes, las zonas en las que queremos escribir. Es el visor de GraphCam de fotos aéreas. Eso lo que muestra son pues las fotos, las pasadas aéreas. El problema es que la más antigua suele ser de 1951, pero como les comento, normalmente poco cambia el trazado de la ciudad hasta 1951. Los grandes caminos, hasta cuando ya empieza a construirse las autopistas, el camino real, las carreteras generales suelen ser las mismas. Si se fijan en las curvas desaparecidas a la carretera, las siguen viendo en estas fotos aéreas. Y lo maravilloso que tiene esta herramienta es que podemos comparar. Podemos comparar la foto antigua, estas fotos de 1964, la antigua a la derecha, comparada con la foto actual, e incluso hacer pues marcas que más o menos delimiten dónde estaban los edificios o dónde estaban las huertas, o incluso, si tienen interés, buscar eras antiguas. Muchas han desaparecido, pero en las fotos de 1964 se ven claramente.
Hay un vuelo anterior de 1951 que cubre todas las islas, pero misteriosamente en Santa Cruz, en Tenerife, solo cubre la costa. Llega hasta una distancia de la costa y todo lo interior no lo cubre. Nos puede interesar también, para escribir nuestra novela, buscar mapas antiguos. ¿Cómo eran las carreteras? ¿Cómo se llamaban los pueblos? ¿Se llamaban igual? ¿Los barrios ya existían? Si hablo de Santa Catalina, ¿se llamaba Santa Catalina? Si hablo de Guayonje, Guayonje ya se llamaba en esa época, sabemos que sí, pero le llamaban así. ¿Hasta dónde llegaba el puerto de la Madera? ¿Por dónde se entraba a Mesa del Mar? A Mesa del Mar se entraba desde el PRI. Por toda una carretera de tierra hasta... ¿Por qué se llama Mesa del Mar? Porque hay una meseta, que ahora mismo está llena de edificios, pero era una meseta. Entonces, hay varios recursos, pero por ejemplo, All Maps Online lo que te permite es que centrarte en la zona que estás buscando y a la derecha te muestra todos los mapas que tiene él que cubren esa superficie. ¿Y qué podemos encontrar? Pues mira, podemos encontrar, por ejemplo, un mapa de Tenerife de 1907 en el que nos sitúa Tacoronte, el Cantillo y una seda, y nos dice, ese círculo, si leemos la leyenda, que hay un surtidor. Tacoronte han habido varios surtidores, incluso había uno que estaba en la esquina pegado pasada la estación, pero había otro antes, a la altura de donde estaba un poquito más allá del Caramba, donde estuvo la piscina. Podrías poner el anterior y una Sí. puntita, ¿puedo hacerlo? Sí. Pones Hinamasa en vez de... Guamasa, es una G, un tanto rara, pero es Guamasa. que veo Guamasa. un punto encima De todas formas, no te extrañe, porque normalmente estos mapas que se hacen son hechos por militares. Y normalmente el militar que viene, el ingeniero, es un ingeniero peninsular. Hay un debate ahí sobre el tema del barrio de las eras o de las ceras, precisamente a la hora de escribir, ¿no? Y se basan, hay un montón de referencias a la playa de las ceras, al barranco de las ceras. Un peninsular que nos oiga y nos diga, no, eso es las eras. Las eras escribiría, ¿no? Suelen ser hechos eso por ingenieros militares que, claro, la dicción, entre que no entienden, pues Yucatán, apuntan lo primero que entienden, ¿no? Pues si se fijan el surtidor que había ahí, bueno, mira, tenemos otro dato más para nuestra novela. Los surtidores no eran como los de ahora, de bomba ni de tal, eran por botes de litro, son latas, no caen en ese estante. Entonces tú decías, quiero 5 litros, pues dame 5 latas y te cobraban por las latas. El mayor buscador, sin duda, ahora mismo en Canarias de fotos antiguas es el buscador del FEDAC, del Cabildo de Las Palmas de Gran Canaria. La dirección es fotosantiguasdecanarias.org. El problema que tiene es que tiene muchísimas fotos mal catalogadas, tiene muchísimas fotos que pone desconocido y sabes perfectamente dónde están. Nosotros contribuimos mucho desde que conseguimos el contacto a la persona que lo lleva y le datamos y le ponemos localización de las fotos. Pero el problema con este fondo es que el fondo era de Teno, un gran amante de Canarias que murió hace unos años, y él vendió todo su fondo a un precio ridículo, pero vendió todo su fondo al FEDAC, y desde entonces no han habido muchísimas más adquisiciones. Tiene cerca de 14.000 fotos o más, tiene fotos escondidas maravillosas de César Manrique, de la vida personal de César Manrique en su casa, tiene postales navideñas, tiene un montón de cosas. El sistema de búsqueda es más o menos sencillo, ¿no? ¿Qué quieres buscar? ¿Verdad? Pero lo mejor es poner arriba Tacoronte y ver qué te sale, ¿no? El enlace está debajo. Este es el grupo del que le hablaba, Fotos Antiguas de Tenerife. Tenemos 106.000 miembros. El problema de Facebook es que Facebook desaparece las cosas y se van todas para abajo y es muy difícil encontrarlas otra vez en el grupo. Estamos intentando trabajar en alguna forma de hacer algo paralelo, una página web en la que sea más fácil encontrar las cosas y queden mejor registradas, porque esto realmente es la herramienta que tenemos en el momento, pero es que nosotros mismos, por ejemplo, una de las normas que tenemos, intentamos no repetir fotos, o que no hayan fotos muy repetidas. También hay un límite de que cada persona no puede publicar más de 5 fotos al día.
Tú imagínate si un 10% le da por publicar más de 5 fotos al día, se satura. La idea es disfrutar de las fotos, escribir sobre ellas, contar historias, ver qué pasa. Aquí nos hemos juntado, pues está Miguel. El grupo empezó por Miguel Bravo. Miguel Bravo es un coleccionista de fotos de la laguna. Y nos conocimos en otro grupo que me olvidé de ponerlo, pero que es muy importante, muy interesante. Búsquenlos porque les va a gustar. No sé si alguno de ustedes es miembro de lo que las piedras cuentan. Sí. ¿Te suena? Vale, lo que las piedras cuentan es un grupo de Facebook muy interesante. Es un Trivial Pursuit de Canarias, donde planteamos preguntas en forma de foto, en forma de verso, en forma de texto, y lo que tienes que hacer es, a través de preguntas, investigar por internet. Siempre se suele poner algo que se puede encontrar en internet, ya sea en abierto, en determinados buscadores. Ahora seguiré mostrando más cosas. Y el que lo consigue, pues consigue un laurel, va subiendo de nivel, y dependiendo del nivel, cuando llega a nivel divino ya no puede participar en los verdes, sino en los dorados. Entonces hay retos muy sencillos, retos muy complicados y retos muy interesantes. Entonces ahí nos conocimos y Miguel Bravo empezó a compartir fotos. Y digo, esto no se puede perder, tenemos que buscar alguna forma en la que más o menos quede. Y así surgió el grupo. El grupo Los que las piedras cuentan es un grupo muy interesante. Yo me he enterado por ahí, por ejemplo, que un lagunero que se llamaba Gallinato fue rey de Xi'an durante 2 días en la época de Felipe II. Porque llegó allí con las tropas de Felipe II, conquistó Xi'an, le dijeron después retírate y se fue. Pero durante 2 días él fue el rey de Xi'an. Que un descendiente de canarios que se llamaba apellidada Cabeza fue embreado y emplumado en Luisiana porque estaba saliendo con una mulata. Y a los del Ku Klux Klan no le gustó y lo embrearon y lo emplumaron. Que lo vemos en las pelis, embrear y emplumar, pero es que cuando te embrean es con asfalto caliente. O sea, no es con una capita de pintura. O sea, es algo muy doloroso. Y este hombre se vengó, se cargó a 2 de los que lo habían embreado, se entregó a los seres y lo lincharon. Entonces, nos hemos enterado de miles de intrahistorias y de detalles pequeñitos de la historia de Canarias que no conocíamos. Y muchas veces yo me meto simplemente a ver retos para atrás, a ver qué cuenta la gente, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ver a Neil Armstrong y a Buzz Aldrin tocando un timple en Las Palmas, pues algo maravilloso. O sea, es una foto impresionante, ¿no? Pero también como se ponían muchos mapas, creamos otro grupo. Ha tenido menos éxito en cantidad, pero sí en calidad, que es Cartografía de Canarias. Intentamos aquí también compartir mapas y planos de las islas. Han salido planos muy interesantes, planos de Adeje dibujados a mano, de la Orotava, del Farrobo y toda esa zona dibujados a mano, que alguien encontró en un libro o que encontró en casa de su abuelo y lo publicó. Eso es otra cosa que hacemos mucho, lo contaré después, quería contarlo al final. Pero bueno, lo integré ahora mismo. Nosotros también recuperamos colecciones de fotos. Ahora mismo Carlos García está trabajando con una que se encontró enterrada en un solar en La Esperanza. Empezaron a trabajar en el jardín y sacaron una caja de fotos. También encontramos otra que estaba metida entre 2 chapas de un mueble que iban a restaurar. Hemos encontrado una colección de cristales que iban a tirar a la basura. Se descubrió, gracias a Miguel de la Barrera, que es amigo de Carlos García, pues descubrimos todo el fondo de Mariano Murga. Mariano Murga fue un ayudante del capitán general que era un fanático de las fotos estereoscópicas. Pues tiene unas fotos de 1915 en las que, por ejemplo, hemos descubierto, gracias a esa foto, que la famosa leyenda de que las murgas en Tenerife empiezan por una chirigota del Laya es mentira. Ya habían murgas en Tenerife 2 años antes de que el Laya estuviese aquí apostado en eso. Y lo conseguimos gracias a esa foto porque hay una fiesta. La famosa foto que se pone como que es la chirigota del Laya, resulta que es una murga que tuvo en 1915 en la fiesta de la patrona de la infantería, en la Concepción, en el cuartel de San Carlos. Y lo conseguimos porque Murga las tiene todas catalogadas. Después buscamos en prensa y tenemos todas las fotos. Desfile de los exploradores, actuación de Murga, y encontramos además, buscando después en prensa, que ya había actuaciones de murgas gaditanas en Tenerife desde 1908, 1910. Entonces son cosas que
que nosotros, a ver, los historiadores que nos antecedieron tenían la desventaja de que cogían periódicos y se leían miles de periódicos o microfilm y todo el tema. Alguien dijo algo en un momento y realmente yo soy historiador aficionado, no soy profesional, pero sí es verdad que tenemos que dudar de todo. Porque hemos encontrado fallos de Cioranescu, hemos encontrado fallos de Luis Cola Benítez, al que admiro profundamente, pero porque no tenían los medios que teníamos nosotros. Nosotros llegamos a un ordenador y le ponemos Murga, y nos salen todos los periódicos en los que sale la palabra Murga. Ellos tenían que leerse periódicos si tenían acceso a ellos para verlo. Entonces, no desmerezco para nada su trabajo, al revés, su trabajo es un trabajo de gigantes, porque iban a fuentes primarias pero en papel. Nosotros tenemos ahora mismo unas facilidades alucinantes, pero sí es verdad que hay que dudar de todo, porque tenemos un problema con un cronista de la isla que no duda de todo, corta y pega y hace unos desastres que no son normales por mucho que se le corrija, ¿no? Tenemos dos buscadores claves para la historia reciente de Canarias, que son el Hable, que es de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tiene unos fondos muy interesantes de prensa. Estos son fondos de prensa, de hemeroteca. Casi todos los fondos de Hable, o la gran mayoría, son donados por la Universidad de La Laguna, aunque ellos no lo pongan en ningún lado, pero es así. Y después la Universidad de La Laguna tiene su propio buscador, que es el Veda. Este es el público. Internamente, si vamos a a cualquiera de las salas de la universidad, de la biblioteca, o incluso a la sala del Fondo Antiguo en Guajara, ellos tienen un buscador de prensa interno en el que hay más títulos, porque aquí hay algunos títulos que están vetados, diario de avisos, todos esos que estén un poco más modernos o que todavía tienen derechos de reproducción, o los herederos no lo quieren poner en marcha, están cerrados. Solo lo puedes visitar en la misma universidad, o si tienes cuenta de estudiante puedes entrar con tu clave de usuario y lo puedes ver, ¿no? Estos buscadores son maravillosos. O sea, puedes encontrar desde que Carmela y Montoya se pelearon en medio de la calle y se despeinaron mutuamente y fueron llevados a la casa de Socorro. O, por ejemplo, una foto que siempre salía, que sale mucho en el grupo, es esa foto de la carretera de San Andrés en las que se ven las cuevas, las casas cuevas que había en la carretera de San Andrés. Y siempre hay gente que habla de la Mellada. La Mellada era, por lo visto, una madame que tenía una casa de citas en esa zona. Pues la Mellada se llamaba Encarnación. Y se estaba prostituyendo, fue detenida la primera vez en prostitución con 16 años. O sea que... Y sale todo a la prensa. O sea, en la prensa empiezas a buscar de lo poco, y sabemos que la prensa es una parte sesgada y solo es un poco, ¿no? Pero era el sálvame de luz de la época. O sea, todo se contaba en la prensa. Yo encontré que mi abuelo había viajado del Puerto de la Cruz a Santa Cruz, pues de tal. O sea, porque todo el mundo que era más o menos, y en aquella época casi todo el mundo era importante porque los pueblos tenían poca gente, salen. Pues estos dos buscadores son muy interesantes, ¿no? Y podemos encontrar cositas como esta. Como dije, no solo ha habido un crimen pasional en Tacoronte, no ha habido más. Este fue en el 32. Dolores Galván al final fue declarada inocente de haber matado a Pedro. Pedro estaba casado, tenía 4 hijos, y por lo que se deja entrever en las notas de prensa, ella lo mató por defender su honor. Se deja intuir que o abusó de ella o lo intentó, y lo que sí era verdad que lo acosaba, ¿no? Aquí tenemos otro hilo para escribir otra historia corta, ¿no? Otra novela. Si buscamos crimen Tacoronte o asesinato Tacoronte salen un par de cositas, no es la única. Este recurso también es muy interesante, también es de la Universidad de Las Palmas, es un buscador de textos. Esta gente lo que ha hecho es recopilar libros sobre Canarias, revistas antiguas, y podemos encontrar desde Abreu Galindo hasta revistas publicadas en Lanzarote sobre el Hable. O sea, hay un montón de documentación y un montón de libros. Algunas veces es complicado, tiene tantas cosas que algunas veces es complicado encontrar los libros, ¿no? Pero
Es un recurso muy interesante. Después tenemos una biblioteca nacional, la Biblioteca Nacional, tenemos algún tratado, algunos libros, suele haber poca cosa, suele haber más mapas sobre las islas, algún tratado sencillo, pero realmente sobre Canarias escribieron los cronistas, los viajeros, y ahora sí hay historiadores que han escrito, pero tampoco hay tanta documentación sobre el tema. En Gálica sí podemos encontrar que es la biblioteca, el Gálica es la página de la Biblioteca Nacional Francesa. Ahí podemos encontrar muchísima información sobre las islas, libros de viajes, hay muchos planos en la Rada de Santa Cruz. Hay un plano muy bueno de Santa Cruz, de Cavalier de la Isla, de 1779, que es una maravilla. Y después tenemos otro recurso que es poco conocido, que es Archive.org. Archive.org intenta ser un archivo de todo lo que hay en el mundo. De hecho, guarda libros, podemos encontrar las guías turísticas de las que habla de Tenerife, que siempre pasan por Tacoronte o que siempre toman algo, pero en este recurso podemos encontrar, por ejemplo, juegos del Spectrum, y se pueden jugar en línea, o del MSX, juegos viejos, música antigua. O sea, intenta hacer incluso guarda páginas web que ya han desaparecido. Si alguien las puso en su momento en el buscador y hizo una copia, las tiene guardadas también. O sea, intenta hacer un archivo general de Internet y tiene cosas muy interesantes, por eso, no solamente los libros, ahí tenemos la historia de Viera, tenemos el poema de Viera, tenemos libros muchísimos libros en alemán de turísticos sobre las islas. Otro recurso que la gente no usa mucho, y sin embargo es extremadamente interesante, es el BOE histórico, el boletín oficial, porque está en la Gaceta desde 1700 y pico. Entonces hay nombramiento de capitanes generales, por ejemplo aquí está cuando Tacoronte estuvo a punto de desaparecer como municipio y le dicen que al final decretan que se queda como municipio y cómo vuelve otra vez a intentárselo quitar, cuando fue todo el reparto. De hecho, Santa Cruz se cogió Taganana y San Andrés, después lo tuvo que devolver, después hay unos cambios en el siglo XIX, después de la Constitución de 1812, bastante curiosos. Y uno de ellos ahí por aquí es, por ejemplo, el que a Luis Camacho, que es el del Hotel Camacho, pues le dejan aprovechar las aguas de un manantial en Tacoronte para el abastecimiento del hotel, en 1898. Son cosas que es un recurso que mucha gente no le da importancia o no se le ocurre, ¿no? Que en un boletín oficial pueda haber datos interesantes y sin embargo hay, porque también está, por ejemplo, la autorización para que se permita hacer el tranvía en la misma búsqueda, en la última línea abajo a la derecha, ley autorizando al gobierno de Su Majestad para otorgar la concesión de un tranvía eléctrico para transporte de viajeros y mercancías que partiendo de la laguna y recorriendo la carretera del Estado termina en Tacoronte. En 1902, en 1904, en principio de 1904 se da el permiso y a finales de 1904 está terminado el tranvía. O sea, tardó menos de un año en terminarse el tendido entre la laguna y Tacoronte, que fue un éxito. En ese momento fue una obra ejemplar. El tranvía era tan importante no solo en el transporte de mercancías, sino en el supuesto beneficio del tendido eléctrico, que querían, o sea, el Valle de la Orotava estaba loco porque lo construyeran hasta el Valle de la Orotava. Nunca se llegó a construir, por supuesto, hubo un montón de proyectos y de beneficios, pero pensaban que iba a llegar la luz eléctrica. Lo que no saben es que la luz eléctrica no se le daba sino al tranvía. En la costa no tuvo luz eléctrica hasta muchísimos años después, hasta el 30 y pico. Y tenía el generador de luz, era la central del tranvía, donde está la chimenea. Es donde se generaba la electricidad. Pues no abastecía a ninguna casa alrededor. De hecho, las dos únicas casas que tenían luz de la cuesta tomaban la luz desde la Cuesta Piedra del tendido de Santa Cruz. O sea que pensaban que el tranvía les iba a traer la luz, pero el tranvía no traía la luz sino para los coches. De hecho, bastante poca potencia tenía y de milagro llegaban. Y esto es una curiosidad para que vean hasta dónde se puede llegar a la hora de encontrar datos. Esto es el fondo de las Islas Canarias, la colección de las Islas Canarias en la Universidad de Miami. El documento que hay a la derecha es
la relación verdadera de lo que pasó en la peste de Landres en 1583 en La Laguna. Y está en Miami. De hecho, hay varios ataques piráticos a La Gomera, hay incluso un intento de consejo de guerra que se le hace a Lázaro Moreno. Lázaro Moreno es el gobernador de la isla que cuelga los tapices al paso del Corpus Christi. Unos tapices que trajo de Flandes cuando se vino a la isla, y es el que venía lleno de liendres y el que propagó la epidemia de la peste de Landres, la peste de liendres, en 1583. Este hombre, viendo que la peste daba miedo, pues se fue hasta el Sausal, y a la semana le pareció el Sausal demasiado cerca y se fue hasta Los Realejos y se llevó a todo el cabildo para allí, dejando la laguna bloqueada, a su suerte, a todos sus habitantes, y los únicos que entraban y que estaban allí eran los religiosos de las órdenes de San Francisco y de Santo Domingo, que cuidaban a los enfermos. Cuando se termina la peste de Landres, entran a caballo gritando salud, salud en la tierra, organizan corridas de toros, organizan carreras de cintas, sortijas, y hacen un montón de festejos en la ciudad. Pues esa relación que se ha publicado ya en algunos libros, se encontró en Miami buscando simplemente fondos documentales, o sea, colecciones digitales, y apareció esto. Hay un montón de... hemos encontrado fotos de Canarias en Nueva Zelanda, en Zúrich, en Canadá, en universidades de medio mundo. Tenemos gente que o sea, lo bueno del grupo es que en 60.000 miembros, me acabo de caer en blanco, perdón, porque son más de 60.000. En 106.000 miembros, que me quedé, digo, 60.000 miembros, eso fue hace ya 3 años. En 106.000 miembros hay gente fanática de todo. O sea, cuando tú pones una foto, está el que ve el coche y te dice el modelo del coche en la matrícula, y si te coges Juan y Naval, que tiene una base de datos, no sé dónde la sacó el hombre, pero maravillosa, te dice quién fue el propietario, el segundo propietario, a quién se traspasó. Después llega el que ve la pieza de cantería y dice, esa pieza de cantería, eso es canto rojo de tal sitio que se extraía. El que ve la ropa de la gente, ese sombrero, o sea, tal. ¿Qué problema tenemos en Canarias a la hora de fechar muchas veces la foto? Que hemos sido un sitio muy pobre y la ropa nos duraba mucho tiempo, y la moda de los 20 llegó a los 40 porque la gente no tiraba la ropa, y los coches, como en Cuba, o lo cuidabas o no venía otro, ¿no? Entonces hay un rango de fotos entre esos, los años 20, 40, que es bastante difícil precisar la foto, ¿no? Pues entre tanta gente hay un par de ellos que les encanta el encontrar esos fondos nuevos. Entre ellos un canarión, Carmelo Alonso, que además lleva una página que se llama Las Palmas en el Recuerdo, muy buena también. Publica muchísimas fotos. Ahora encontró un filón de vídeos antiguos de las Islas Canarias, y fue uno de los que ayudó a encontrar las imágenes perdidas de la Fox, que se grabaron en 1925, creo que fue. Y ya las ha recuperado a la Filmoteca. Y tenemos gente que su entretenimiento es buscar nuevos fondos de fotos. Claro, cuando lo encuentra se lo calla. Las va poniendo poquito a poquito, y cuando termina dice, la saqué de aquí. Pero es normal, porque normalmente si lo dicen, después llega otro y empieza a robar en la foto, ¿no? Y es como, coño, las encontré yo, pues quiero ponerlas yo, ¿no? La verdad es que en general el grupo es un grupo que con 106.000 miembros es bastante tranquilo. Siempre hay gente que tira para un lado o para el otro en las ideologías y empiezan a insultarse y a faltar el respeto. Nosotros permitimos, ahora mismo de hecho han habido una serie de fotos de la época del franquismo, en los 3 meses que estuvo Franco aquí, hay un montón de fotos. Y bueno, vuelan los insultos por un lado y para otro, y nosotros o sea, se puede hablar, y se puede hablar históricamente de lo pésimo que puede haber sido una persona o tal, pero sin necesidad de insultar a nadie. Eso sí es una cosa que tenemos muy claro, el que insulta se va a la calle. No permitimos los insultos. Hay mucha gente que no publica fotos por miedo a que insulten a sus familiares, porque a lo mejor va vestido de falangista en la foto, ¿no? Y son contextos que tampoco podemos
evitar. Mi abuelo fue voluntario de la guerra en el 37 porque había sido secretario del Partido Republicano en el Puerto de la Cruz. Aunque el Partido Republicano en el Puerto de la Cruz era de derecha, pero ya eso era una sospecha de haber sido de izquierda, ¿no? Entonces, pues se presentó voluntario y se fue voluntario a la guerra cuando era mantenedor, cuidaba la madre y todo eso, por eso, o sea, que las circunstancias personales es muy difícil de saber y hay que tener respeto con la gente. Pues, poco más. Esta ha sido mi intervención. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, espero que les haya entretenido por lo menos. Mira, que recede una puntita, ¿no? La que quieras. Creo que al principio te oí decir que te quedaban encantados con esos maestros de la tierra, vamos a decirlo como los nombra Manolo Pérez, que hacen sus manifestaciones sin saber escribir ni nada, pero que tienen unas vivencias increíbles. Unas vivencias increíbles y las narran estupendamente. ¿Dónde están esas narraciones? Porque estamos hablando de fotos y... Hay una persona que se llama Beni, que él escribe fonéticamente, literal. O sea, para entenderlo lo que tienes que hacer es leer lo que pone en voz alta. O sea, tú no intentar traducir los grafemas, sino leer y escuchar. Entonces entiendes perfectamente lo que está diciendo. Claro, te habla de sus vivencias, de quién tenía una tienda, de quién la llevaba, de qué vendía allí, que si fulanito vendía tal. Hay otra gente que te cuenta historias del Cambullón o del tráfico de penicilina cuando entraba por la playa del castillo del Castillo de los Negros, de cómo lo metían por el barrio de Buenos Aires y lo escondían. Entonces son esas vivencias humanas que le da muchas veces sentido a la foto o que incluso aclaran, no, esa casa, ahí no estaba el bar de fulanito, sino que el bar de fulanito estaba 2 más arriba, ese era el de menganito que se lo compró tal, y te cuentan sus vivencias, ¿no? Y te aportan todos esos datos. Pero me estás hablando de vídeos, entonces. ¿De qué, perdón? De vídeo. No, de fotos. O sea, en una foto, ¿sí? La gente empieza a escribir, a comentar. En la foto que está en la tal... es que realmente lo interesante de los grupos no son muchas veces las fotos, sino los comentarios que surgen a partir de esas fotos. Hay fotos que tienen 600 comentarios, 700 comentarios. Te vuelves loco después leyendo, ¿no? Pero sí es verdad que entresacas las cosas y los textos, ¿no? O por ejemplo, hay gente como Carlos Filpes, Carlos Benítez, que ese hombre te puede coger una foto y decirte hasta el niño que está sentado detrás es el nieto de... O sea, tiene una memoria para las personas y para las casas y para quién vivió en una casa o quién tenía tal. Alucinante. O sea, yo de hecho yo le llamaba a Carlos Flipes porque flipaba con él. O sea, hay gente que es muy buena, que es su pasión, que realmente la historia es su pasión, ¿no? Y aportan mucho a las fotos, aportan datos. O sea, hay veces en que te encuentras fotos que son anodinas, que las ves y dices, pues mira, esta foto a mí no me dice nada, ¿no? Y te fijas y uno dice, pues tú te has dado cuenta de que hay una representación de cada uno de los medios de transporte de la época. Amplía, mira, un mulo, un carro de 4 ruedas, un no sé qué, no sé cosa. Oye, pues no me he dado cuenta de ese detalle. O te fijas, dice, fíjate abajo a la izquierda, y hay un cartel que pone a la matanza, y hay una banda de música debajo del cartel, esperando una guagua que los lleve. O sea, al final esa foto es la foto del final de algún acto. Te pones a mirar y te fijas que pegado al monumento del Triunfo de la Candelaria hay una tarima desmontada y que la están desmontando. Entonces ya empiezas a buscar actos en tal con banda de la matanza que vino y puedes llegar a una foto que la Plaza de Candelaria vacía casi, que no das importancia, y porque alguien se fija en 2 cosas empieza a tomar interés y al final casi descubre a qué acto pertenece realmente ese evento, ¿no? Hay fotos que se habían pensado que era una fecha. Por ejemplo, había una foto de 2 personas sentadas delante de la farola del mar y siempre se habían dicho que eran 2 personas, que uno era Oscani y el otro no sé cuánto, y de tanto salir, dice, no, espérate. Después encontramos un retrato y dice, no son estas personas.
Y una foto que se había repetido en libros miles de veces diciendo que eran 2 personas, no me acuerdo ahora el nombre, resulta que no eran ellas, era otra. Encontramos una foto de la farola del mar de una expedición que pasa por las Islas Canarias hacia el Pacífico, y está la farola del mar sin la luminaria. O sea, está solo la parte de la luminaria y la tapa puesta encima. Y se ven los pescantes que había en aquella época, ¿no? Y son fotos de eso, de que la gente se pone a buscar fotos mal catalogadas. Fototeca, pues vale, fototeca. Y la gente se pasa miles de fotos a ver cuál le puede parecer a Canarias. La mejor está etiquetada como Guinea Ecuatorial. O sea, se han encontrado muchas fotos así. Y tenemos un problema gravísimo, que eso sí es una cosa que me gustaría exponer, y es que no tenemos una entidad que recoja fondos fotográficos. Tuvimos a disposición el Fondo Rodríguez López, digitalizado totalmente, ya nos daban los discos duros digitalizados y todos los negativos, y nadie lo quiso coger. Al final lo recogió el Club Deportivo Tenerife, y es el grupo el fondo que anunció hace poco que habían recogido. Hemos tenido fondos, tenemos varios fondos de cristales, de papel, y no los recoge el CEFIT, el Centro de Fotografía de Islas de Tenerife, no lo recoge. El archivo provincial dice que ellos no tienen medios para guardar, que lo recogen pero que tampoco tienen medios. Y a ver, la Universidad de Laguna le cuesta, y los más dispuestos muchas veces a aceptar esos fondos son la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de Tenerife, y poco más. Pero hemos tenido varios fondos que nos están diciendo que busquemos dónde entregarlo, y es tanto el problema que tenemos que hemos llegado a pensar en crear una fundación para buscar dónde guardarlo nosotros, porque realmente son fondos maravillosos con un montón de fotos que se pueden perder y no sabemos dónde ponerlos ni dónde donarlos. No hay ninguna entidad que nos los recoja. Pues nada, si no tiene ninguna pregunta más, muchas gracias por la atención. Espero no haberlos aburrido demasiado. Una maravilla. Gracias. Hablaré con